Bueno, ven, ¿se ve? ¿Sí? Bueno, un poco la idea de hoy es, bueno, después, digamos, de la clase del jueves pasado, yo estuve subiendo una serie de videos de distintos algoritmos que estuvimos viendo de streaming y un poco algunos conceptos a considerar y demás. Un poco lo que preparé para la clase de hoy son algunos ejercicios que, que se toman, digamos, se han tomado en exámenes promocionales para que un poco aquellos bueno, que están ahora trabajando en el TP, que ya han podido aprobar el parcial y demás, puedan también empezar a ver algunas de las cosas que tomamos en los exámenes promocionales, ¿sí? Así que, bueno, un poco la idea es atacar algunos de los temas, digamos, de esta forma. Vamos a tocar distintos temas que vimos en los videos. Y después, si tienen algunas dudas o quedan algunas dudas, podemos también contestar algunas preguntas y bueno, después podemos hacer alguna otra cosa recreativa al final. Bueno, así que allá vamos. Bueno, este es un ejercicio de un promocional del primer cuatrimestre del 2018. El ejercicio plantea lo siguiente, ¿sí? Les leo. Construir un filtro de Bloom de 16 bits, donde te indican que m es igual a 16, que contenga los caracteres C y D para el universo de 5 caracteres, ¿sí? Con un n igual a 5. A, B, C, D y E, considerando las siguientes funciones h1 y h2, ¿sí? Tener en cuenta que la probabilidad de falso positivo para la construcción es de 0.2, ¿sí? Entonces, tenemos una definición en la cual te indica el valor, digamos, al cual hashea cada uno de los caracteres, digamos, del universo posible, ¿sí? Y este ejercicio tenía dos partes. Dice, bueno, una vez creado, explicar cómo el filtro, explicar cómo se realiza la resolución con el filtro de las consultas A, B y D, indicando que se infiere usando el mismo y por qué, ¿sí? Y bueno, y por otro lado, la segunda parte plantea, sabiendo que el M que se utilizó es óptimo, indicar si la cantidad de funciones de hashing utilizadas es óptima, justificando su resolución. ¿Sí? Bien. Así que podemos arrancar un poco con la resolución. Entonces, la primera parte nos va a consistir con los, si quieren, valores que tenemos indicados y demás, construir eh, el filtro, ¿sí? En sí, lo que vamos a tener es un bitmap de 16 bits. Eso nos queda un poco claro del mismo. Y para poder construirlo, tenemos que considerar que vamos a tener que hashear, digamos, con las dos funciones cada uno de los distintos elementos que nos piden que se incluyan en el filtro o en el grupo o en el conjunto, digamos, que el filtro está representando, ¿sí? Entonces, en ese sentido, arranquemos un poco con esto. Lo primero que vamos a tener que hacer es insertar en el filtro el primer elemento que nos indican, que es el C, ¿sí? Entonces, para insertar C, en sí lo que hacemos es hasheamos C con ambas funciones de hashing, ¿sí? Y en el bitmap que inicializamos todo en 0 de 16 bits, que van de 0 del bit 0 al bit 15, vamos a tener que encender los bits que nos indican las funciones de hashing, ¿sí? Entonces, si nosotros hasheamos con la primera función de hashing C, nos indica que tenemos que encender el bit 4, ¿sí? Entonces hacemos 0, 1, 2, 3, 4 y encendemos el bit 4. Y vamos a hacer lo mismo con la función de hashing 2. Hasheamos C, nos indica que tenemos que encender el bit 9 y encendemos el bit 9, ¿sí? Como siguiente paso, lo que vamos a hacer ahora para insertar en el filtro es hashear el elemento D con la primera función de hashing y nos indica que tenemos que encender el elemento número 4, ¿sí? El bit ya se encontraba encendido por la inserción anterior, así que no hacemos ningún cambio y hasheamos
D con la segunda función de hashing, nos indica que tenemos que encender el bit 15 y encendemos ese bit. Y bueno, de esta forma hemos obtenido y construido el filtro que ahora vamos a utilizar para las distintas consultas. ¿Sí? ¿Hasta acá hay alguna duda? ¿El mecanismo se entiende y demás? Bien. Bueno, entonces, volviendo un poco al enunciado, en la parte A, un poco lo que nos pide es, bueno, una vez creado, ya mostramos un poco cómo lo creamos, es importante, por ejemplo, que en el promocional ustedes expliquen, digamos, todo el proceso de creación detalladamente, o sea, qué es lo que están haciendo y demás para que sea claro, ¿sí? Y en ese sentido, lo que nos piden es explicar cómo se realiza la resolución con el filtro de las consultas A, B y D, indicando qué se infiere usando el mismo y por qué, ¿sí? Bien, entonces, para hacer la consulta vamos a trabajar, digamos, de la misma forma, ¿sí? En sí lo que hacemos es con ambas funciones de hashing vamos a tomar el elemento A, vamos a hashearlo con ambas y ver específicamente o inspeccionar si quieren los bits de las posiciones que nos indica la función de hashing, ¿sí? Entonces, en este sentido, vemos que si nosotros hasheamos con la primera función de hashing A, la posición 13 está en 0, ¿sí? Y si hasheamos A con la segunda función de hashing, nos indica que tenemos que inspeccionar 15. 13 está en 0, y 15 está en 1. Pero al nosotros haber encontrado un bit en 0, ya lo que podemos asegurar es que A no se encuentra en el filtro, y es decir, que no pertenece al conjunto o grupo de elementos que habíamos considerado. Esto es como una característica que tienen eh, los filtros de Bloom, ¿sí? O sea, si nosotros específicamente encontramos un bit en 0, tenemos la certeza, digamos, que ese elemento no se encuentra en el conjunto, ¿sí? Así que, y bueno, y esto era importante, digamos, para este punto, indicarlo, digamos, en el mismo, no solamente resolver la consulta y mostrar qué te daba, ¿sí? Y ahora les voy a mostrar también por qué. Para la parte, acá hay un error, pero para la parte B, después lo arreglamos, acá debería decir B, consultamos B, hacemos un poco la misma mecánica en sí, B la hasheamos con la primera función de hashing y nos indica que tenemos que inspeccionar la posición 8 del bitmap y hasheamos B con la segunda función de hashing y nos indica que tenemos que inspeccionar la posición 5, ¿sí? En particular acá vemos que ambos bits, yendo a la posición 5 y a la posición 8, están en 0, ¿sí? Y en este caso, también por el funcionamiento que tienen los filtros de Bloom, nosotros podemos asegurar que B no pertenece al conjunto grupo, digamos, que está expresado en este filtro de Bloom, ¿sí? Y acá tengo el mismo error, ¿sí? Pero en ese sentido, bueno, ahora hasheamos D con la primera función de hashing y nos indica que tenemos que inspeccionar la posición 4 y inspeccionamos la posición 4 y hasheamos D con la segunda función de hashing y nos indica que tenemos que inspeccionar la posición 15, ¿no? Para verificar los correspondientes bits. Y en ese sentido, en ambos tenemos unos, ¿sí? Al tener ambos bits en 1, nosotros podemos asegurar que D va a pertenecer al filtro y en ese sentido al conjunto o grupo, digamos, que está escribiendo el filtro con una determinada probabilidad, ¿sí? Dado que en el enunciado nos habían indicado que la probabilidad de falso positivo para la construcción era de 0.2, haciendo 1 menos la probabilidad de falso positivo, nosotros podemos decir que D pertenece al filtro con una probabilidad de 0.8. ¿Sí? Esto era importante la justificación que había que hacer en el punto justamente para decir, bueno, decir, ¿cuál, digamos, con qué certeza puedo asegurar esto? Bueno, con esta probabilidad, ¿sí?
bit entre 0, entre el 13 y el 15, eso no lo estaría entendiendo. Ahí me perdiste, Roger. Si querés volver a preguntar y seguimos, ¿sí? Pero bueno, con esto estaríamos cerrando la parte A, digamos, del punto, ¿sí? Ahora vayamos un poco a la parte B. Vamos a volver un poco acá al enunciado, ¿sí? Dice, sabiendo que el M que se utilizó es óptimo, indicar si la cantidad de funciones de hashing utilizadas es óptima, justificando su resolución, ¿sí? Y bueno, en este caso, un poco lo que había que plantear era partiendo, digamos, de la fórmula de cálculo óptima que teníamos en sí, bueno, sabiendo los distintos datos, era plantear, digamos, cómo queda el cálculo de la cantidad de funciones de hashing a utilizar de forma óptima, ¿sí? Y esto es igual a ser m, que es 16, dividido n, que es 5. En ese sentido, redondez hacia abajo, ¿sí, Gabriel? Y en ese, por el ln de 2, ¿sí? Y bueno, en este caso, esto es muy parecido, digamos, a lo que vimos en los videos de ejemplo y el cual yo hice la aclaración ayer con el video, pero nos indica que estamos bajo dos funciones de hashing y que en sí la cantidad de funciones de hashing que estamos utilizando es óptima, ¿sí? No, en sí, o sea, el filtro de Bloom, la estructura funciona de la siguiente forma. Ahora te lo vuelvo a mostrar con lo anterior, ¿sí? O sea, en creación, o sea, lo que nosotros fuimos fue insertando. Entonces, a partir, digamos, de las distintas funciones de hashing que tenemos, en este sentido, que en este caso teníamos dos funciones de hashing, lo que uno va haciendo va insertando los elementos utilizando esa función de hashing. Nosotros con esta tablita la estamos mostrando por extensión, pero uno tranquilamente podría tener una fórmula, digamos, para esa función, ¿sí? Acá, por un tema de simplicidad, a veces en los ejercicios y corrección lo hacemos de esa forma, pero en ese sentido, lo que uno hace para poder construirlo es, para insertar esos elementos, lo que hace es hashea los elementos, se fija en qué posiciones las funciones de hashing le indican, qué bits le indican, digamos, de este bitmap, y va encendiendo esos bitmaps. Obviamente que vos potencialmente podés llegar a tener colisiones, ¿sí? Como nos pasó, por ejemplo, cuando insertamos D. O sea, seremos solamente 3 bits encendidos, sin embargo, por cada elemento, si consideramos dos funciones de hashing, bueno, lo máximo que podríamos llegar a encender son, digamos, 4 bits, ¿sí? En el bitmap, ¿sí? En este caso tuvimos una colisión, entonces, en ese sentido, es como que se volvía a encender un determinado bit específico, ¿sí? Y bueno, después para consultarse se trabaja de la misma forma, Roger. O sea, esencialmente lo que uno hace es, se analiza, digamos, los bits que están encendidos, y si uno encuentra un bit que está en cero, puede asegurar que el elemento específico no se encuentra en el filtro, ¿sí? Es como que el filtro te representa para vos un determinado conjunto de elementos, ¿no? Y querés una estructura que sea lo suficientemente rápida para consultarla y realmente poder evaluar si el elemento está o no está, ¿sí? Pero bueno, si encontramos uno en cero, podemos asegurar que ese elemento no está y podríamos proceder con ese elemento a hacer algo. Por ejemplo, si estás pasando un stream, podrías decir, bueno, por ejemplo, IPs que nos están golpeando un checkout. Bueno, o sea, esta IP no la incluimos en un filtro de potenciales atacantes, ¿no? Entonces, no se repiten requests y los dejo pasar. Y entonces, está bien, no se encuentra en el filtro, lo dejo pasar, lo dejo pasar. Si está en el filtro, puedo evaluar hacer alguna otra cosa, ¿sí? Funciona un poco de esa forma. No sé si con eso te cubrió, te contesté esto, ¿sí? Y bueno, una cosa que está buena mencionar,
que nosotros en los videos la vimos como los counting filters, ¿no? Y después hablamos de los QQ filters y demás respecto a borrado y demás. Pero una mejora que uno le puede hacer, obviamente utilizando mayor espacio a los filtros de Bloom para soportar borrado, digamos, es hacer un counting filter, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Esto deja de ser un bitmap y en realidad vos tenés un vector de enteros, donde cada entero va a ser un determinado contador, ¿no? Entonces, imagínense, en el caso de que a nosotros nos interesara después soportar borrado, y vamos a insertar D, si esto fuera un counting filter, cuando nos toque insertar D, acá vamos a tener un 2, y acá tendríamos un 2, y acá, y acá va a quedar un 1 y un 1, ¿no? Entonces, si después, por ejemplo, quisiéramos eliminar del filtro D, buscamos esas posiciones y decrementamos los contadores. Obviamente que utilizar un counting filter implica que vamos a utilizar mayor espacio, ¿sí? Pero porque va a pasar de ser un bitmap a ser un vector de enteros, en ese caso, ¿no? Obviamente dependiendo de los tamaños que quieran soportar, pero para esos contadores. Pero un poco lo que es interesante de esto es si en algún punto les preguntan o algo, decir, bueno, ¿cómo se podría llegar a soportar? Pueden mencionar eso y creo que en los videos no quedó explicitado, más allá que uno lo podía un poco inferir, ¿sí? Así que bueno, esto sería un poco el cierre del primer ejercicio. No sé si hay alguna duda, si quieren pasar. Claro, o sea, por ejemplo, si quisieras eliminar en Bloom, tendrías que recalcular el filtro. El tema es si podés hacerlo, ¿no? Porque la realidad es que, dependiendo, o sea, si vos estás viendo elementos en un stream y demás, bueno, tendrías que ver un poco qué podés hacer, pero en teoría, bueno, tendrías que volver a regenerar el filtro. Por eso, o sea, vos podés ver si soportás, si lo reseteás cada tanto tiempo el filtro, si querés soportar borrado, es necesario para vos soportar borrado. Bueno, lo que haces es directamente tener counting filter, pero bueno, vas a gastar más espacio, ¿no? Y hay que ver si eso es un limitante para vos o no. Así que bueno, veo si este primer ejercicio hay alguna duda más y si no, continuamos. Bueno, veo que el stream de preguntas no se ha movido, así que voy a seguir. Bueno, esta es una promoción del segundo cuatrimestre del 2014 con dos preguntas así directas. Dice, ¿cuál es la cantidad máxima que puede estimar el algoritmo CountMin dados los siguientes filtros? ¿Sí? ¿Y qué resultados debería dar la función de hashing para lograr dicha estimación? ¿Sí? Entonces nos dan dos filtros, no sabemos absolutamente más nada de nada, y nos dan estos dos filtros, ¿no? Entonces un poco para pensar o resolver este ejercicio hay que entender un poco cómo funciona CountMin, ¿sí? Y en particular, CountMin, ¿qué es lo que hace? Lo que nosotros hacemos es, tenemos un determinado elemento que podemos leer de un stream y demás, o de alguna otra fuente y demás. Y lo que hacemos es, por cada uno de los filtros tenemos una función de hashing en la cual nos va a indicar una determinada posición por ejemplo, cuando nosotros estuviéramos incrementando, digamos, diciendo, che, acabo de ver este elemento, por ejemplo, a la cual vamos a acceder en el filtro y lo que hacemos es incrementar ese valor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tuviéramos una función, si tuviéramos, no sé, el carácter X, ¿sí? Y ese carácter X, tengo una función de hashing que se corresponde con el primer filtro y me manda a la última posición del filtro, que sería esta, donde tenemos un 1, y yo digo, che, estoy viendo este carácter X, siendo X un carácter cualquiera, tendría que incrementar este contador, ¿no? Para el segundo filtro me va a mandar otra posición, ¿sí? Por ejemplo, me podría mandar a la primera posición, y acá lo incrementaría, ¿sí? Entonces, imagínense, esta queda en 2, esta queda en 1, y después en el último también me manda a la última posición, y acá me manda a la última y lo tengo que incrementar, ¿sí? Entonces, haciendo un poco ese tipo de ejercicio, si yo después quiero consultar, parece
carácter cualquiera, ¿cuál es? Tomo el carácter, lo hasheo y veo los contadores, ¿sí? Y lo que hago es quedarme con el mínimo valor, digamos, que vea del potencial contador que me, indica cada uno de los filtros, ¿sí? Entonces, ahora igualmente lo vamos a ver un poquito más claro, pero un poco la idea acá sería decir, bueno, ¿cuál es la máxima cantidad que puede estimar el algoritmo CountMin dado los siguientes filtros? Entonces, si yo quiero pensar cuál sería la máxima cantidad, lo que tengo que mirar es todos los contadores de cada filtro y decir, bueno, ¿cuál es el máximo valor, digamos, que hay en el primer filtro? El máximo valor que tengo es el 6. En el segundo, el máximo valor que tengo es 4. ¿Sí? Y en F3, o sea, en el filtro 3, es 4. ¿Sí? Suponiendo que yo tuviera por un determinado elemento 3 funciones de hashing, las cuales me recuperan los valores que son más grandes, que serían el 6, el 4 y el 4, en sí, por cómo funciona CountMin, el máximo valor que va a poder, digamos, estimar va a ser el menor de esos 3 valores, ¿sí? Por eso un poco, si ahí, como Mariano puso el spoiler en el chat, que es 4, ¿sí? Pero justamente se da por eso, ¿no? O sea, lo que hacemos primero, exacto, el menor de los máximos que tenés por cada uno de los filtros. Esto era un poco para poder contestar la primera pregunta, ¿no? Entonces, de vuelta, ¿no? Como CountMin da como resultado el menor de los candidatos propuestos por cada uno de los filtros, la cantidad máxima que puedo estimar será el menor de todos los máximos valores posibles que existen en cada filtro, ¿sí? Y obviamente, para la siguiente parte que nos preguntaba, ¿qué resultados debería dar la función de hashing para lograr dicha estimación? En sí, lo que debería hacer la función en este caso es justamente indicarnos las posiciones específicas de esos valores para que se recuperen esos contadores y que CountMin funcione, ¿sí? De esta forma. Entonces, en sí, lo que uno indicaba es, bueno, debería devolver para cada uno de los correspondientes filtros la posición en la cual están esos valores, ¿sí? Por ejemplo, para el primer filtro 1, para el segundo 6 y para el tercero 5, ¿sí? Y de esa forma se cumpliría eso. Pero fíjense un poco, ¿no? Que es como un ejercicio un poco conceptual de entender cómo funciona CountMin justamente para poder responder eso sin saber mucho más de las funciones de hash y demás, ¿sí? No sé si quedó alguna duda de este ejercicio. Esto también es de un examen de promoción. Yo aprovecho para meter un bocadillo. Para los que no conocen al autor de este algoritmo, uno de los autores, perdón, de CountMin, que es Muthu Krishnan, lo pueden googlear y buscar data sobre él. Es un personaje muy particular, muy interesante, y muchos de ustedes hicieron algoritmos 2 y vieron un montón de algoritmos de sort. Este señor Muthu Krishnan un día sin querer revolucionó los límites teóricos de los algoritmos de sort mientras daba una clase y casi sin darse cuenta. Fue un momento bastante épico. La anécdota cuenta que estaba enseñando algoritmos de sort y dijo, bueno, no hay forma de ordenar sin usar por lo menos el espacio del vector original. Y después dijo, aunque en realidad si nosotros ordenamos una parte, al esa parte del vector estar ordenada, yo la podría comprimir, y como la entropía es menor, eso ocuparía menor espacio que los números originales en esa parte que ya está ordenada, y con el espacio que quedó puedo aprovecharlo para ordenar los demás números. Y bueno, eso terminó en un paper y es muy famosa la historia porque se le ocurrió mientras daba clase. Dio clases en Rutgers durante muchos años y ahora es vicepresidente en Amazon de la parte de ads. Así que bueno, si alguno de ustedes está en algún momento con sus algoritmos de sort haciendo cosas que parecen intrascendentes, piensen que pueden terminar como vicepresidentes de Amazon en cualquier momento.
Están ahí, están a un paso de eso. Pero búsquenlo, que es un personaje realmente muy, muy interesante para ver sus publicaciones y las cosas que hizo. Bueno, muchas gracias por el, por el aporte, Luis. Bueno, vamos a seguir entonces, si no hay más dudas, con un siguiente ejercicio. ¿Sí? Esta es una promoción del segundo cuatrimestre de 2016 y plantea tres preguntas, ¿no? Dice, bueno, se usa el algoritmo de CountMin con 3 filtros de 8 posiciones cada uno. El estado de los filtros es el siguiente, ¿no? Y bueno, nos indica estos filtros que están así en determinado momento. Dice, indicar cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas, justificando adecuadamente sus respuestas. ¿Sí? Y bueno, A. La cantidad total de elementos del stream es 16. B. No puede tratarse de un stream con 16 elementos diferentes. Y C. Puede existir un elemento con frecuencia 5. ¿Sí? Bien. Entonces ataquemos un poco el tema de la cantidad de elementos del stream es 16. Si nosotros consideramos, digamos, los contadores y sumamos todos los contadores, en total, ¿no? Y suponiendo que, bueno, que empezó esto, podemos decir que todos los contadores suman en todos los filtros 16. ¿Sí? Y un poco por construcción que tiene Kaomine, o sea, sabiendo un poco cómo funciona y demás, podemos decir que, bueno, o sea, la cantidad total de elementos, o sea, que vimos hasta el momento del stream, va a ser 16, porque justamente lo que fuimos contando hasta el momento que se verifica con cada uno de los filtros es 16, ¿sí? Entonces, el primer punto, que en realidad ahí debería decir A, pero bueno, otro error nos había corregido acá, es verdadero, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo podemos verificar sumando todos los contadores, ¿sí? Ahora tenemos la siguiente, que plantea, no puede tratarse de un stream con 16 elementos diferentes, ¿sí? Y acá esto, yo tengo sentimientos encontrados con mi respuesta, pero un poco por la información que tenemos, creo que esta es la correcta y allá voy, que es la siguiente. ¿Qué es lo que pasa? O sea, nosotros al no saber realmente nada sobre las funciones de hashing que estamos utilizando, realmente no sabemos si no hay algún tipo de seteo de esas funciones que hayan permitido que tengamos o sea, que los valores de los contadores se hayan distribuido de esta manera específicamente con 16 elementos diferentes, ¿sí? Entonces, en este caso, o sea, el punto B es falso justamente por eso, porque realmente no sabemos si entre las distintas colisiones no se podría haber dado un cierto, si se quiere, una cierta distribución de los distintos valores, aunque fueran todos distintos, de tal forma que los contadores para cada filtro hayan quedado de esa forma. Entonces, el punto B, digamos, no tenemos de qué agarrarnos, digamos, para poder justificarlo correctamente como verdadero, ¿sí? Ni tampoco, al no conocer nada sobre esas funciones, realmente no podemos decir, bueno, si tenemos contadores en serio y no sabemos nada de esas funciones. Entonces, realmente no tenemos nada con qué justificar eso y por eso la justificación en este caso sería falso. Yo no recuerdo bien este ejercicio, yo traté de explicar cada uno de los puntos y si solamente se te pedía lo verdadero justificarlo y lo demás no, pero bueno, la idea era un poco poder analizarlo y mostrárselo también a ustedes como para que vean también una vuelta conceptual que a veces esperamos que en los promocionales se le den a los ejercicios para, digamos, que ustedes interpreten un poco más también cómo funcionan los algoritmos, cómo funcionan los distintos temas que vamos viendo y que le puedan dar un poco esa vuelta conceptual para resolver este tipo de cosas. ¿Sí? Y bueno, la última, que era la C, dice, ¿puede existir un elemento con frecuencia 5? Va lo siguiente, ¿sí? Si nosotros
vemos todos buscamos los máximos, digamos, de cada uno de los filtros, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, sí, en el filtro 1 tenemos 5, ¿sí? Pero en el filtro 2 no, tenemos 6, por ejemplo, ¿sí? Pero en el filtro 3 no tenemos ningún valor, digamos, que sea mayor a 5, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? En el mejor de los casos, ¿no? Si como hacíamos un poco con el punto anterior, nosotros pudiéramos decir, bueno, tengo una función de hashing que para un determinado elemento eh, me va a hashear a la posición donde tengo este contador en 5 y acá me vamos a hashear a la posición que tengo el contador en 6. Lamentablemente con el tercer filtro el problema que estamos teniendo es que al no tener ningún elemento que sea mayor a 5, lo máximo que podría llegar a obtener, digamos, sería el valor 4. Y por cómo funciona acá un min, la frecuencia que me va a reportar buscando, digamos, el mínimo valor entre 6, 5 y 4 va a ser 4. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, estamos un poco en esa situación de decir, bueno, no va a poder existir un elemento con frecuencia 5 justamente porque si yo para un elemento me fijara como cayera, no tengo en F3 un valor que sea mayor a 5 que me permita que cuando hago el mínimo me quede con 5, ¿no? En ese sentido, lo máximo que puedo encontrar es 4, por lo tanto, si acá dijera puede existir un elemento con frecuencia 4, bueno, ahí sería otra cuestión. Pero con 5 nos encontramos con ese problema, ¿sí? Por lo menos en ese momento en el cual estamos mirando el stream y cómo nos están dando la configuración de los filtros, ¿sí? Así que bueno, en sí, o sea, de lo que es el punto, la única que podemos justificar como verdadera es la primera, ¿sí? Y bueno, eso va un poco a la resolución del punto y las dudas, ¿no? Pero de vuelta, acá lo que estamos buscando un poco es que también ustedes a los temas les puedan dar una vuelta conceptual, que es un poco las cosas que evaluamos muchas veces en el promocional y bueno, también en los finales, ¿no? En ese sentido. No sé si de este ejercicio hubo alguna duda. O si podemos continuar. Perfecto. Bueno, y la idea es pasar ahora una promoción del primer cuatrimestre de 2015 que plantea lo siguiente. Dice, bueno, dado el siguiente stream, a ver, ¿qué duda hubo? Volvamos para atrás. Ah, ok. La de Ronnie no la había visto. Perdón, Ronnie. Bien, gracias. Vamos, bueno, la duda de Ronnie es la siguiente. Si en los tres filtros hay un 6, ¿tampoco se podría asegurar algo con frecuencia 5? Bueno, depende de qué valor reemplacen. Suponete, si en los tres filtros vos tenés un 6, vos podrías forzar una configuración en la cual, suponete que en los tres filtros, si el 5 está reemplazado, si el 5 estuviera reemplazado acá por un 6 no podría, ¿sí? Pero suponete que en vez de este 4 tuvieras un 6 acá, vos lo que podrías decir es, mi elemento hashea para F1 en la última posición, de tal forma que yo recupero el 5, para F2 recupero este 6 y para F3 recupero la posición en la que vos tengas el 6. ¿Sí? Entonces, el filtro 1 te va a aportar para ese elemento que está hasheando en sí, te va a aportar 5, F2 te va a aportar 6 y F3 te va a aportar 6. Si se haces el mínimo, digamos, entre 5, 6 y 6, el mínimo es 5, entonces en ese caso sí sería verdadero. ¿Sí? Por eso, o sea, es como que un poco lo que se veía del mecanismo de estos ejercicios es, vos te necesitas tener valores, dado que no tenés las funciones de hashing y no sabes cómo funcionan, un poco lo que tenés que pensar es decir, che, ¿cuáles son los valores máximos que tengo que tener en los filtros, en los contadores, digamos, para que si yo hago una operación de mínimo,
y puedo, entre comillas, en la función de hashing forzar después que se recuperen esos valores, el valor que quiero quede como mínimo, ¿sí? No sé si ahí te contesté, Ronnie. Sí, ahí sería hilarlo bastante fino. O sea, yo por lo menos con la interpretación que me está dando, digamos, es eso, ¿sí? Obviamente que en ese sentido, digamos, es lo que puedo ayudar de las cosas, ¿sí? Si hubiera un 6 en cada vector, podría ser que 5 por el mismo valor hallado, sí es lo que estaba diciendo recién. O sea, lo que estaba diciendo, si vos tenés otro 6 en ese sentido, puede darse. Hay que ver siempre a dónde va hasheando, ¿sí? Entonces, dado que no tenemos las funciones de hashing, un poco como lo planteamos por un elemento, puede ser que lo quieras plantear para cualquiera, ¿sí? El tema es que la estimación que vos vas a hacer, siempre, a ver, si tenés muchísimas colisiones, puede ser que la estimación tampoco esté bien, digamos, para la realidad que tenés. Pero con la información que tenés, está al mismo tiempo decir, bueno, si lo tomás en sentido amplio, podría llegar a existir un elemento con frecuencia 5 y sí, puede ser. Ahora, de lo que nosotros podemos ver con los filtros, de lo que podemos estimar, no podríamos estar estimando eso específicamente, ¿sí? Bueno, no sé si hay alguna duda más respecto a este ejercicio. Bien, entonces avancemos. Disculpen antes que no había visto la pregunta. Bueno, dado el siguiente stream, 132333521, indique una función de hashing de la forma, bueno, h de x de a por x más b, mod32, de forma tal que el algoritmo de Flajolet-Martin se aproxime de la mejor forma posible al cálculo del momento de orden 0 del stream, ¿sí? Usar 5 bits y tomar los bits a la derecha para el algoritmo, ¿sí? Bien, así que bueno, acá un poco era un ejercicio que tenía cierta dificultad, pero bueno, para poder resolver este ejercicio hay que pensar un poco, bueno, cómo funciona Flajolet-Martin o recordar eso, ¿no? Nosotros en Flajolet-Martin lo que hacíamos era, teníamos una función de hashing, tomábamos un elemento, hasheábamos el mismo y nos quedábamos con teníamos un contador, el cual llamábamos R, el cual iba guardando la cantidad de bits que nosotros veíamos, si quieren, a la izquierda, en ese sentido, que veíamos en cero, ¿sí? Entonces, el resultado de la operación de esa función de hashing, viéndolo, digamos, en binario, nos fijamos la cantidad de ceros que teníamos y a partir de ahí vamos actualizando este contador, ¿no? Y un poco la idea partía de que si la función de hashing era lo suficientemente buena y distribuida de forma pareja, digamos, los distintos valores que nosotros íbamos recibiendo, esa cantidad de ceros a derecha nos iba a permitir, en ese sentido, ir después estimando el momento de orden cero del stream como 2 a la r, ¿sí? ¿Y qué era el momento de orden cero del stream? Era la cantidad de elementos distintos que nosotros tenemos en el stream, ¿sí? Hasta ese momento, ¿no? Hasta el momento de lo que procesamos en el stream, ¿sí? Entonces, un poco la cuestión va por ahí. Y bueno, acá hay dos salvedades, dice, bueno, utilizar 5 bits. Lo de los 5 bits, evidentemente, bueno, tiene que ver con este mod32 que está por aquí. Y un poco lo que te plantea es, bueno, en vez de tomar bits a la derecha, en bits a la izquierda, como plantea Flajolet-Martin, tomemos bits a la derecha para bueno, poder buscar
esta función y demás, ¿sí? Entonces, bueno, lo primero que hay que hacer aquí es decir, bueno, calculemos el momento de orden cero real del stream, ¿no? Y esto lo podemos ver simplemente mirando el stream y diciendo, bueno, yo tengo el 1, el 2, el 3 y el 5, así que tengo 4 elementos distintos, ¿no? 4. Y en ese sentido, lo que podemos decir es decir, bueno, vimos 4 elementos distintos procesando el stream, el momento de orden cero real, digamos, es 4, ¿sí? Y bueno, un poco por lo que les explicaba recién y real, con Flajolet Martin vamos buscando y demás, pero decir, bueno, yo tendría que lograr, digamos, para que esto, como me pide el ejercicio, ¿no? Acá me plantea, de tal forma que se aproxime de la mejor forma posible al cálculo del momento de orden cero del stream, ¿sí? Que se aproxime lo mejor posible quiere decir que, en este caso, iguale o esté al valor más cercano de el momento de orden cero real que nosotros podemos calcular mirando todo el stream, ¿no? Y en ese sentido, bueno, habiendo hecho el cálculo, nosotros decimos, bueno, la limitación que tenemos con el R, o sea, la cantidad de bits que tienen que estar en cero, va a ser de 2. De tal forma que nosotros con la fórmula de 2 a la R, para poder aproximar el momento de orden cero del stream, podamos obtener 4, que es el valor real, ¿sí? Y bueno, un poco esto de R2, yo ya se los adelanté, pero en particular, bueno, nos piden que consideremos dos ceros a derecha, ¿sí? No los ceros a izquierda, ¿sí? La limitación de 5 bits apunta un poco que con el mod 32, bueno, vamos a tener valores de 0 a 31, ¿sí? Y la limitación de 2 ceros a derecha nos quiere decir que no, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, 3 ceros a derecha, con la función que estamos planteando, la misma no nos serviría en este contexto. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos actualizando este contador R, ¿no? Que vamos siguiendo, que sigue la cantidad de ceros que estamos viendo, o que vimos hasta el momento a medida que vamos hasheando los distintos elementos, si nos va a 3, nuestra estimación se nos va a 2 al cubo, y se nos aleja mucho del valor real, digamos, del momento de orden cero, ¿sí? Y hay otra limitación capaz que es evidente, es que algo que nosotros tenemos que verificar es que nuestra función cumple esas condiciones solamente para estos 4 elementos, ¿sí? 1, 2, 3 y 5, ¿sí? Porque son los elementos que hasta ese momento nosotros vamos a haber visto en el stream, ¿sí? Entonces, un poco planteándolo de esta forma y entendiendo cómo está, podemos empezar a buscar la función, ¿no? Y acá un poco, por lo menos, como lo planteé yo, es, bueno, jugando un poco con los números y probando, pero decir, bueno, tengo que machear todas estas condiciones y en ese sentido lo que hago es, o sea, necesito que para los valores que voy obteniendo, digamos, no tengan más de 2 ceros a derecha, ¿sí? Binario, el número binario, y al mismo tiempo, justamente para estos valores, para 1, para 2, para 3 y para 5, ¿no? Porque si independientemente en cualquier momento yo tuviera un valor que me da mayor cantidad de ceros, ya la estimación se me va a un valor muchísimo más alto, el de 2 al cubo, ¿sí? Bien. Entonces, bueno, una posible que yo indiqué es x más 1, mod 32, la cual, digamos, cumple esto para los distintos valores que tenemos, para 1, 2, 3 y 5, ¿sí? Esto lo hice buscando, probando valores y demás. Rápidamente, esto lo puedo hacer con una calculadora, yo lo hice con Octave un poco rápidamente, pero en ese sentido, de esta forma nosotros nos aseguramos, digamos, que cumpla esto. ¿Por qué? Porque si ustedes piensan un poco en seguimiento del stream, nosotros primero tenemos 1, entonces cuando va 1, el contador R le va a poner, sí, a 1,
debe ser un múltiplo de 4 y ninguno puede ser un múltiplo de 8. Exacto. Entonces, si miramos 1, por ejemplo, el R lo va a actualizar a 1, ¿sí? Cuando leemos un 1. Cuando leemos 3, el 0, cuando leemos 3 ya el R lo va a pasar a 2, ¿sí? Y con lo que vamos a ir procesando con el resto del stream, después que viene 2, 3, 3, 5, 2, 1, fíjense que por la cantidad de ceros, digamos, que vamos a tener a derecha, ninguno va a superar lo que nosotros ya actualizamos con R igual a 2, ¿sí? Entonces, en ese sentido, cuando lleguemos al último carácter leído, directamente vamos a justamente haber estimado correctamente eso, ¿sí? Haber tenido, digamos, un R el cual nos permite estimar el momento de orden cero para el punto final del stream que nos plantearon, ¿sí? Fíjense que no tenemos ningún tipo de limitación intermedia, nada, no te dice que el momento sea correcto para distintos caracteres o el segundo o tercer carácter y demás, así que bueno, un poco de esta forma, digamos, se da una solución al ejercicio, ¿sí?